Thank you for coming. Gracias por venir. Espero que a medida que comencemos aquí, haré todo lo posible para no caminar porque Dale odia eso cuando está tratando de grabarme. Así que voy a tratar de quedarme quieto. También voy a tratar de terminar en un tiempo razonable para permitir preguntas. Por favor, no duden en preguntar cualquier cosa. Si nos adelantamos un poco porque esta es una serie de 4 semanas. Les telegrafiaré eso y responderé a sus preguntas de todos modos, pero traten de reservar algo de información para las próximas semanas. Creo que probablemente debería comenzar contándoles un poco sobre mí. No me crié en un hogar cristiano. Me convertí en cristiano más tarde cuando era adolescente. Y para resumir sucintamente, mi situación era bastante hostil hacia el Evangelio, hacia cualquier cosa con respecto al cristianismo. Pero cuando me convertí en cristiano, simplemente me absorbí en el estudio de las Escrituras. Y yo era el chico que llevaba los comentarios a la sala de estudio de la escuela secundaria y los leía. En otras palabras, había como una vigilancia suicida sobre mí. Y yo era inusual, pero me encantaba, y me sentí llamado a hacer estudios bíblicos de tiempo completo. Y una de las cosas a las que estuve expuesto y aprendí bastante rápido fue que más o menos podías dejar que Dios se defendiera. Él no necesita que lo defiendan, aunque tengamos estos impulsos de defenderlo, de defender la Biblia, e ir a pelear por Dios y esas cosas. Y no digo que esté mal, pero una de las cosas que quiero transmitir en las 4 semanas es que una de las mejores cosas que puedes hacer es dejar que Dios sea Dios, y que la Biblia sea lo que es. Se sorprenderían de lo desarmante que puede ser para las personas que se oponen. Habiendo dicho eso, habrá algunas cosas, voy a telegrafiar mucho, habrá algunas cosas que sé mientras los miro, y trato de verlos a pesar de las luces en mis ojos, que voy a ver algunas cejas fruncidas. Voy a ver algunas expresiones como, ¿de qué diablos está hablando este tipo? Ya sucedió. Estuve allí la noche que Mike finalmente perdió la razón. Pueden pensar eso, pero quiero que tengan paciencia conmigo. Creo en todas las cosas en las que asumo que creen los que están aquí. Sí, soy un erudito semítico. Sí, fui a universidades realmente antagónicas, la Universidad de Wisconsin, quizás la institución más liberal del país. Universidad de Pensilvania, la Liga de Yedra. Estos no son lugares amigables hacia lo que pensarías como el cristianismo tradicional, la visión tradicional de la Biblia. Me alegro de haber ido a esos lugares porque me agudizaron de una manera que no hubiera podido ir a ningún otro lado. Todavía uso palabras como inspiración. Todavía uso palabras como inerrancia. Te concedo que podría definirlos de una manera que tú, o alguien más, no lo haría, pero te sorprenderías de las personas que se llamarían evangélicas y que son eruditos. Simplemente no les gustan esos términos. Y durante el transcurso de las 4 semanas, también abordaré algunas de esas cosas, y verán por qué. Pero mi objetivo para esta noche es que quiero que entiendan cómo ven Génesis aquellos que pasan tiempo en el texto, específicamente el texto hebreo. ¿Cuántos de ustedes saben quién es Bruce Waltke? ¿Cuántos de ustedes han escuchado el nombre? ¿Quizás una cuarta parte? Bruce Waltke es un erudito evangélico del Antiguo Testamento muy famoso que recientemente se metió en problemas. En otras palabras, a la gente no le gustó lo que dijo sobre sus comentarios sobre Génesis, diciendo cosas como, esencialmente, a quien le importa realmente si la evolución resulta ser correcta, todavía creo en las Escrituras, todavía creo en la inspiración. En la mente de muchas personas, esas dos cosas son completamente incompatibles. ¿Por qué un tipo como Waltke, que es un erudito hebreo, puede decir eso?
¿Por qué si tomas una Biblia de estudio y lees notas sobre Génesis 1, o tienes un pequeño comentario o algún manual bíblico o algo así, verás una pequeña lista de puntos de vista sobre cómo tomar Génesis 1? Es que las personas que tienen los mismos compromisos teológicos pueden salir con posiciones que parecen completamente incompatibles. Y francamente, hasta cierto punto, son incompatibles, pero todas las personas que toman las Escrituras en serio las sostienen con sinceridad. En otras palabras, no están tratando de ser amigos del mundo científico incrédulo. Todavía están diciendo que esta es la palabra de Dios. Dios es la fuente. Creemos en la inspiración. Creemos que lo que dice es verdadero y correcto, pero no necesariamente tienen ningún problema con cosas como la evolución. ¿Por qué es eso? Voy a mostrarte por qué es eso esta noche. Así que tengo un objetivo simple. Creo que podré guiarte a través de eso. Por lo general, es uno de esos. Corro el riesgo de que el resultado sea, pues vine aquí pensando que estaba claro, y como de costumbre, se necesita un erudito para realmente estropear las cosas. Espero que no sea así como te sientas esta noche. Quiero que entiendas por qué existe esta diferencia y por qué es legítima, por qué realmente puede tener más de una perspectiva de lo que sucede en Génesis 1 y orientar su perspectiva, basar su perspectiva en el texto. No tiene nada que ver con la ciencia. Estamos haciendo felices a los científicos. Se trata del texto. Así que hay algunas cosas que probablemente viniste aquí pensando, si pudiera adivinar de qué va a hablar Mike, sería este tipo de cosas. Así que voy a desengañarte de ciertas cosas de inmediato. Regresaremos brevemente a un par de estos, pero clasificaría ciertas cosas de las que generalmente se habla en relación con cómo entendemos Génesis 1 como importantes pero carentes de certeza y no centrales. Uno de estos es que significa bara. La palabra crear, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La palabra hebrea para creó, allí es bara. Hay una gran pelea sobre qué significa bara. Algunos dicen que significa creación de la nada. Este es el evento de creación inicial, completamente de la nada. Fue entonces cuando se crearon las cosas. Y luego tienes a alguien del otro lado a quien realmente no le importa lo que significa bara. Un cristiano, alguien como Hugh Ross abrazaría el Big Bang y trataría de encajar eso en Génesis y así sucesivamente. Realmente no les importa bara. De hecho negarían que signifique creación de la nada. Así que es esencialmente un punto muerto. Te diré cuáles son mis pensamientos sobre eso a medida que avanzamos, pero eso es periférico. El significado de Yom, que es la palabra hebrea para día. Hay una gran pelea que ocurre por esta palabra. Unos dicen, los días en Génesis 1 son días literales de 24 horas, eso es lo que significa Yom. Especialmente cuando está asociado con un número, tiene que ser de 24 horas, no hay otra forma de verlo. Esas cosas que acabo de decir no son necesariamente ciertas. Y entonces terminan siendo periféricos al problema real porque hay personas en ambos lados que discutirán los significados de Yom, en ambos lados, y todos los puntos de vista son legítimos. Así que realmente no llegas a ningún lado. Una vez más, volveremos a eso en un momento. Pero en lo que realmente quiero concentrarme, y si no estás catatónico en los próximos 10 segundos cuando mencione la gramática, probablemente aguantarás el resto de la noche. Se trata de gramática y se puede ver en inglés. La estructura de las cláusulas es la clave para entender por qué Génesis 1, 1 al 3 puede tomarse de diferentes maneras. Esa es la clave. Y eso es lo que nadie mira a menos que seas un ñoño de la gramática. A menos que sea alguien que pasa tiempo haciendo cosas hebreas, trabajando en el texto hebreo, entonces te enfrentas a él de inmediato. Pero en las Biblias comunes, solo depende de la traducción. Una cláusula es, pensamos en ella como una oración, un grupo de palabras relacionadas que contienen un sujeto y un verbo. Puede o no expresar un pensamiento completo. La cláusula puede hacer cualquiera de las dos cosas. Un verbo puede estar presente o puede entenderse, y todos tenemos, especialmente ustedes educadores en el hogar que han tenido que enseñar a sus hijos gramática, sobre temas entendidos y verbos entendidos, cosas que simplemente no están en el texto, pero saben porque saben inglés que pertenecen allí.
Lo mismo sucede en hebreo. Hay oraciones independientes, y estas son oraciones que contienen un sujeto y un verbo y expresan un pensamiento completo. Guarda eso en tu mente. Las cláusulas independientes expresan un pensamiento completo. Están solas. No necesitan nada más para expresar el pensamiento completo. Ejemplo, Jim estudió en su habitación para su examen de química. Es un pensamiento completo. No te da la impresión de que te falta información para entenderlo por completo. Está solo. Está completo. Hay cláusulas dependientes, sin embargo, que no están solas, no se entienden por sí mismas. Tienes un sujeto y un verbo, pero no tienes un pensamiento completo. Si añado una palabra a lo que acabas de ver, cuando Jim estudiaba en su habitación para su examen de química. ¿Qué? Se siente como si hubiera algo que se suponía que vendría después para completar la idea. Con solo agregar esa palabra, tiene una sensación de incompletitud. Tiene una sensación de falta de algo más que termine la idea. Así que tienes dos tipos de cláusulas, completa, idea contenida, y otra cosa que depende de otra cosa, alguna otra parte de lo que estás leyendo para que tengas una idea completa. Aquí los tenemos uno al lado del otro, o yuxtapuestos. La única diferencia es una palabra, cuando. Cuando Jim estudiaba en su habitación para su examen de química, podía concentrarse. Ahora tenemos la imagen completa, tenemos la idea completa. Y de hecho, la parte subyacente aquí, fue capaz de concentrarse. Eso en realidad podría valerse por sí mismo. Pudo concentrarse. También podrías poner algo antes. Su hermano se mantuvo alejado cuando Jim estudiaba en su habitación para su examen de química. Eso te da algo completo y te da una plenitud. No estás buscando otra cosa, que es la idea básica. En una situación dependiente, una cláusula dependiente, sientes que tienes que tener algo más para tener la idea completa. Sabemos esto es gramática. Podemos sentir intuitivamente cuando necesitamos más información y cuando no. Esta misma situación sucede en los primeros 3 versículos de Génesis. Hay una serie de cláusulas, y la pregunta es, ¿cuáles pueden estar solas y cuáles dependen de las otras para su significado? Y te mostraré cómo funciona eso en un segundo. Tenemos algo al final, algo al principio que completa el pensamiento. Entonces la pregunta es, ¿independiente o dependiente? Y una vez que sepamos eso, sabremos cuál es la idea principal del grupo, la idea completa, la oración u oraciones completas, sabremos cuál es o no la idea principal. Sabremos qué describe qué, y qué se describe. Aquí está el primer versículo de Génesis. ¿Suena como una idea completa? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Claro que puede estar sola. El versículo 2 comienza, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Completa o incompleta? ¿Cuántos votan por completo? ¿Cuántos votan por incompleto? ¿Por qué la sensación de incompletitud? La primera palabra, ahora. Si comenzamos con la palabra, ahora, o incluso la palabra y, especialmente esa, algunas traducciones tienen y. Eso simplemente te pone a pensar, eso significa que algo vino antes de. No diría que confunde porque todavía tienes la misma sensación de que realmente no se suponía que comenzara aquí. Probablemente hay algo más que vino antes.
Solo un poco de sentimiento allí en inglés. Después de este grupo de palabras, esta cláusula, tenemos, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y tenemos, y, al principio, por lo que nos da una pista de que pertenece a otra cosa, algo que lo precedió. Y por supuesto, tenemos la primera mitad del versículo 2. Y juntos lo hacen bastante bien. Tenemos pensamientos claros, pero es esa palabra, ahora, que simplemente no sé si debo tomar de forma independiente o dependiente. No sé qué hacer con eso. Si eliminamos la palabra ahora, se sentiría como algo independiente. Pero ahora está ahí, y también está en el hebreo. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. El y implica continuación, pero por sí mismo, sea la luz, eso es un pensamiento completo. Y hubo luz. Noten que he quitado la puntuación de los extremos deliberadamente. Y hubo luz. Aquí hay una forma de ver los primeros 3 versículos. Tengo el segundo verso en azul por una razón. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cuál es el papel del versículo 2? ¿Procede del versículo 1 o hace algo más? ¿Tenemos una secuencia, una cronología, o tenemos algo más? Parece que quieres decir algo. Ahora, crea una pregunta. ¿Es una secuencia o no? Adelante. Esta es una palabra importante, trasfondo. ¿Qué se está poniendo en segundo plano? ¿Está el versículo 1 en segundo plano, o el versículo 3 está en segundo plano? En otras palabras, ¿tenemos una secuencia lineal de eventos? ¿Es así como se supone que debemos verlo? Primero, sucede el versículo 1, Dios crea el cielo y la tierra. Entonces la tierra estaba desordenada y vacía como si ese fuera el resultado del versículo 1. Y luego sigue el versículo 3, es una secuencia lineal. 2 es el resultado de 1, 3 sigue a 2. Tal vez digan, es 1, 2, 3. Puedes contar. ¿Es así como se supone que debemos verlo? Tradicionalmente, así se ha entendido Génesis 1, 1 al 3. 2 es el resultado del versículo 1. Esa es la interpretación tradicional. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Eso es visto como el primer acto creativo en la forma tradicional de interpretarlo. Dios hace algo en el versículo 1, el resultado de eso son las condiciones, o las condiciones que vemos en el versículo 2. El escritor nos deja saber cuál fue el resultado de la creación de Dios en el versículo 1. Y luego pasa a Dios poniendo manos a la obra en el versículo 3. Dios crea los cielos y la tierra, y por cierto, cuando hizo eso, la tierra estaba sin forma y vacía y todas estas condiciones. Y entonces Dios dijo, que se haga la luz, y nos ponemos manos a la obra. Esa es la forma tradicional de verlo. Entonces tenemos cláusulas independientes en los versículos 1 y 3, y dependientes en el 2, y el dependiente es el resultado. Esa es la relación. Así que aquí tenemos, lo he atenuado, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la traducción a la que estamos acostumbrados. Pero ahora juguemos un poco. ¿Y si lo traduzco así? Cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra. Tal vez digan, eso es trampa. No puedes hacer eso.
Si puedo, tengo un doctorado en hebreo. Puedo hacer lo que sea. En serio, si miras en la traducción de Génesis 1:1 de la Sociedad de Publicaciones Judías, eso es lo que dice. Cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra, ¿es un pensamiento completo o un pensamiento incompleto? Ese ciertamente está incompleto porque está preparando algo para seguir. Te estás preparando como lector. Entonces, cuando pones la palabra cuando, al empezar, sabes que solo te está conduciendo a algo. No es un pensamiento o acto independiente. Te lleva a uno al que aún no has llegado. Ahora pongámoslos uno al lado del otro, o llegaré allí eventualmente. Tenemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la traducción tradicional a la que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados. Las consonantes hebreas son las siguientes. El hebreo, por supuesto, no se escribía con vocales. He añadido una vocal en rojo. Si yo fuera un escriba hebreo que usaba el sistema de vocales que se inventó alrededor del siglo VIII después de Cristo, esas son las únicas vocales que tenemos, esos pequeños puntos y garabatos que ves en un texto hebreo, el sistema de vocales. Si quisiera estar seguro de que mi lector entendería que estoy hablando de el principio, en el principio, usaría esa pequeña marca que parece una T mayúscula y se pronunciaría. Eso se llama en hebreo el artículo definido, al igual que el artículo definido en español, la palabra para él. Eso es todo. Si quisiera optar por cuando Dios comenzó, se vería de esta manera. Serían dos puntos debajo. Y eso significa que no hay artículo definido. Es una señal vocal de que no tenemos un artículo definido aquí. Eso sería. ¿Cuál crees que está en tu Biblia hebrea? La Biblia hebrea que todo el mundo usa ahora que nos ha llegado desde hace siglos. Los rollos del Mar Muerto no tienen vocales. Las vocales se introdujeron en la Edad Media, en la Antigüedad Tardía. ¿Cuál crees que tenemos en los textos hebreos que tienen vocales? La T mayúscula. ¿Cuántos votan por la T mayúscula? Tenemos un voto por la T mayúscula. ¿Cuántos votan por los dos puntos? El indefinido. Tenemos 4. 2 puntos ganan, 4-1. Déjenme mostrarles. Déjenme mostrarles cuál tenemos aquí. Voy a ir a la Biblia hebraica Stuttgartensia. Esta es la edición de la Sociedad Bíblica Alemana. Dice, la traducción, cuando Dios comenzó a crear, es una traducción completamente legítima. De hecho, refleja con mayor precisión el texto masorético, el texto hebreo tradicional que tenemos. También podrías decir, y créanme, algunos dicen, pues al principio no tenía vocales, así que deberíamos poner Bar Reishit y ser definitivos, en el principio, el primer acto creativo. Puedes decir eso. El único problema es que no hay ni un solo manuscrito que tenga vocales que tengan eso. Ni uno. Y menciono eso porque es algo para guardar en tu mente porque nos gusta, como evangélicos, nos gusta decir cosas como, esos escribas hebreos eran muy buenos en lo que hacían. Los pergaminos del Mar Muerto muestran el 99.9% de precisión en la transmisión, y esto y aquello y tal y tal. Y si es cierto, los escribas hebreos no perdieron el cerebro en la Edad Media. Son tan buenos entonces como lo eran en la época de Qumran. Así que es trampa decir simplemente, me gusta más esa otra vocal. Se puede traducir así porque no es original. Sí se puede, pero no hay tradición que lo avale. Y eso es lo que tenemos para la Biblia hebrea. Tenemos tradición de escribas porque es la forma en que se vocaliza. Así que volvamos aquí.
Tenemos dos posibles traducciones. Si optamos por la traducción que dice «cuando». Ahora miren, he cambiado los colores. Ahora tenemos cláusulas dependientes. No tenemos una serie de ideas independientes. Tenemos dos versículos completos de cláusulas que conducen a algo, y ese algo es el versículo 3, y esa es la idea principal. Ese es el pensamiento independiente. Así que aquí, solo piénsalo. Lee conmigo en tu mente y solo piensa en cómo suena. Cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra, ahora, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Realmente tiene una sensación diferente. Parece que todo en los versículos 1 y 2 es solo una preparación. Realmente no están sucediendo. Son el escritor describiendo qué condiciones, capten esto, el escritor está describiendo condiciones que ya existen. Antes de que Dios realmente cree algo. Antes de que realmente hable para que exista algo. En otras palabras, tienes una situación en la que los versículos 1 y 2 conducen al versículo 3, y lo preparan. El primer acto creativo, lo primero que Dios hace en Génesis 1, 1 al 3 en este punto de vista no es el versículo 1, es el versículo 3. Esa es la primera cosa que Dios habla a la existencia. A falta de un término mejor, no pude pensar en nada que sea muy ingenioso o oculto. Lo llamé la traducción de sintaxis hebrea porque esta es una sintaxis hebrea estricta. La sintaxis es la estructura de la oración, las relaciones de la oración. Si solo vas a seguir lo que dice el hebreo, como un fanático, obedeciendo estrictamente las reglas de la gramática hebrea, eso es lo que obtienes. Y es por eso que algunas Biblias en inglés tienen eso. La New RSV, ojalá hubiera puesto esto, la New RSV los combina. Dice algo como, en el principio cuando Dios creó, los une. Es como si dijeran, podemos complacer a todos. Es una táctica interesante, pero los traductores tienen que hacerlo, especialmente con este versículo, son sensibles porque tenemos este versículo, como Juan 3:16, tenemos este en nuestras mentes. Y para hacerlo realmente diferente, eso podría molestar a algunas personas. A la Sociedad de Publicaciones Judías de JPS realmente no les importó. ¿Cuál es la importancia? Otra forma de ver la información es que la vista tradicional tiene una secuencia cronológica. El primer acto creativo de Dios está en el versículo 1, Él crea todo. Versículo 2, ese es el resultado, es lo que obtenemos. Versículo 3, Dios dice, de vuelta al trabajo. Que haya luz. El otro punto de vista dice, déjame contarte una historia. Cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra, y ahora que llegó al lugar de trabajo, la tierra ya estaba sin forma y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y entonces Dios dijo, es hora de ponerse a trabajar. Que haya luz. Es una sensación completamente diferente. Si adoptas el punto de vista alternativo, permites estas afirmaciones sobre lo que sucede en Génesis 1, 1 al 3. Génesis 1:1 no es el comienzo absoluto. Y Génesis 1, 1 al 3 describe un ordenar, o modelar, hacer algo con materia que ya existía. Y eso, por supuesto, plantea qué pregunta obvia. ¿De dónde vino eso? Si algo ya está ahí, ¿quién lo puso ahí? ¿Y por qué hacemos esa pregunta? Te puedo decir ahora mismo, un semita, un antiguo israelita, te hubiera mirado, en este caso, es mi esposa, y dicho, ¿de qué estás hablando? ¿A quién le importa? ¿Qué pregunta sin sentido? Hicimos esa pregunta, ¿por qué?
Porque somos modernos. Y estamos pensando científicamente. Tengo que dar cuenta de ese asunto preexistente. ¿Qué debo hacer? ¿Qué hago? Tengo que hacer esa pregunta porque, científicamente, sabemos que la materia no está simplemente ahí. Eso es lo que está pasando por nuestras mentes porque tenemos tanto el beneficio como la maldición del pensamiento científico moderno. Cosas diferentes están pasando por nuestras mentes. Y un antiguo israelita te hubiera dado una mirada en blanco. Y hablaremos sobre por qué te miraría en blanco en las próximas 2 semanas. Volvamos a Bará. ¿Qué no resuelve esto, Bará? Bará está en el versículo 1, eso debe significar creación de la nada, eso lo soluciona. Eso se encarga de la ambigüedad. Fin de la historia. Siéntate, Mike. Fin de la historia. Todo está arreglado con Bará. Si solo fuera así de fácil. Si solo fuera así de fácil. Bará no significa inherentemente creación de la nada. Y les voy a mostrar que si insisten en eso, estén preparados para una contradicción en sus Biblias entre Génesis 1 y Génesis 2. Puede que les gusten las contradicciones en la Biblia. Casi estoy dispuesto a decir que eso no es un pecado. Puede que les gusten, o que no les moleste en absoluto. No me gustan las contradicciones en la Biblia. No solo tengo problemas teológicos con eso, sino que a mi mente simplemente no le gustan esas cosas. Tengo que resolverlo en alguna parte de alguna manera. Pero puedo vivir con la ambigüedad. Simplemente no quiero contradicción. La ambigüedad y la contradicción son 2 cosas completamente diferentes. Déjenme mostrarles un par de cosas. Génesis 1, 26 y 27. Aquí abajo, voy a hacer clic en la palabra, creo, y espero que puedan ver el resaltado. Probablemente no puedan. Pero, creo, aquí mismo es la palabra, Bará. Pueden verlo en el panel de la derecha. Entonces tenemos el anuncio de Dios a su hueste celestial. Así es como tomo Génesis 1:26. Dice, tengo una gran idea. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, en el versículo 27, Dios se pone manos a la obra, y Dios creó a la humanidad a su propia imagen. Aquí está la pregunta. Quiero decir que no es una pregunta capciosa, pero lo es. ¿Puede Bará significar creación de la nada aquí? O en este caso, ¿la humanidad fue creada de la nada? Eso es correcto. Génesis 2:7. Contestaré la pregunta. Bajamos al capítulo 2, versículo 7. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Adán no llegó aquí siendo creado de la nada. ¿Eva? Tampoco. Versículo 22. Eva es creada de una parte del costado de Adán. Entonces, en ambos casos, Dios está usando material que ya estaba allí, polvo, el costado de Adán, para crear la humanidad. Eso debería decirnos si volvemos aquí arriba. Volvamos al versículo 27. Dios creó al hombre a su propia imagen. Bará aquí no puede significar creación de la nada. Por eso te advertí. Si vas a insistir en que esta palabra tiene que entenderse como creación de la nada,
Tienes un verdadero problema. Tienes dos cuentas de creación que son diametralmente opuestas, y puedes decir, pueden ser de dos fuentes. No soy hostil a dos tradiciones que alguien armó. No soy hostil a eso. A lo que soy hostil es a lo siguiente, no puedes tenerlo de una u otra forma, o de ambas formas. No puedes tener uno que diga, absolutamente, Dios no usó nada para crear a la humanidad, y el otro dice que sí. Eso es claramente contradictorio. La solución es muy simple. Solo admite que bara no tiene que significar creación de la nada. Podría estar en alguna parte. Y por supuesto, nuestras mentes se remontan a Génesis 1. ¿Significa creación de la nada allí? Si tomas el segundo punto de vista de las cláusulas, diría que allí tampoco significa creación de la nada, porque Dios no está creando en el versículo 1. Eso está configurado en el versículo 3. Y no tienes una contradicción. Si tomas esa. Pero tienes la idea de que Dios no comienza a hacer lo que está haciendo hasta el versículo 3. El otro versículo que tenía aquí es Éxodo 20, versículo 11. Si volvemos a nuestro lineal interno aquí en Génesis 27, debería hacer clic allí probablemente más rápido. En Génesis 2:7, dice, Jehová Dios formó, esa es una palabra. En Génesis 1:26, hagamos, esa es una tercera palabra, tercer verbo, para lo que Dios está haciendo. La creación de la humanidad en realidad se describe con tres verbos. Bara, yatzar, and asa. Eso te dice que todos se superponen en significado. Y en Éxodo 20:11, adivina qué es, asa, hecho. La misma palabra que tenemos aquí para hacer. Y descubrimos que la humanidad está hecha, se forma a partir de material preexistente. Adivina qué se hace y no es paraeado en Éxodo 20:11. Los cielos y la tierra. Vamos a buscarlo. Vayamos allí. Este es el capítulo de los 10 mandamientos. Porque en 6 días el Señor hizo, aquí mismo. No es bara. Miro esto y digo, es interesante. Vaya cosa, porque son sinónimos. Es un gran problema si quieres decir que bara tiene que significar cierta cosa, creación de la nada. No significa eso. Y entonces este problema no resuelve nada. El significado de bara no te lleva a ninguna parte cuando se trata de cuál flujo de los versos es el correcto. ¿Es el punto de vista tradicional donde el primer acto creativo de Dios está en el versículo 1, o es este punto de vista de la sintaxis hebrea donde el primer acto creativo de Dios está en el versículo 3? Bara no te ayuda con eso. Yom tampoco te ayuda. El argumento es que Yom en Génesis 1 tiene que significar un día de 24 horas porque está agrupado con un número. Cualquiera de ustedes que haya pasado mucho tiempo leyendo sobre Génesis está familiarizado con este argumento. Yom, por sí mismo, puede significar una variedad de cosas. De hecho, si regresas a Génesis, acabamos de leerlo en Génesis 2. Estas son las generaciones de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Por cierto, hagamos clic en eso. Cuando fueron creados, en el día que el Señor Dios hizo, asa. Se superponen. El día que Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Dios hizo todo en un día, un ciclo de 24 horas? Claro que no. En este caso, Yom se refiere a los 6 días anteriores. Son más de 24 horas. Puedes leer el Antiguo Testamento y buscar Yom hasta que tu mente se adormezca. Y si lo he hecho. Ustedes pueden hacer eso. No intenten esto en casa. Y encontrarán que Yom puede significar un ciclo de 24 horas.
Puede significar mucho, mucho tiempo como el día del Señor, incluso el tiempo futuro. Puede significar algún periodo indefinido. Suele significar durante el día. En otras palabras, querían decir lo mismo que nosotros cuando decimos día. Sea lo que sea, lo más probable es que cuando veas la palabra día en un periódico o algo así, se refiera al día cuando sale el sol. Eso suele ser lo que significa. Cuando se agrupa con un número, realmente no ayuda. Te daré un par de ejemplos donde tienes exactamente el mismo fenómeno que obtienes en Génesis 1, Yom, más un número. Estos son Jacob y Labán, todo ese incidente. Tomó consigo a sus parientes y lo persiguió. Labán persigue a Jacob, lo persiguió durante 7 días y lo siguió de cerca. ¿De verdad quieres insistir en el punto de que Labán y sus hombres viajaron durante 7 ciclos consecutivos de 24 horas sin parar? Eso es absurdo. Viajaron 7 veces cuando era de día, 7 días. Eso es lo que harías. No montarías durante la noche y ciertamente no intentarías los 7 días seguidos. No es como La Gran Casa, o como sea que se llame esa película, La Gran Carrera. Aquí hay otro más. Jacob y Esaú, cuando finalmente se reencuentran, Jacob le dice, Esaú dice, ¿por qué no vienes a mi casa? Y Esaú le dice eso a Jacob, Jacob realmente no quiere ir. Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son frágiles y que las crías de ovejas y vacas son un cuidado para mí. Si se les exige mucho durante un día, todos los rebaños morirán. ¿Qué está diciendo? Si los conduce durante 24 horas, probablemente morirán. 20, 21, probablemente aguanten. Se está refiriendo a la luz del día. No está pensando como nosotros. Unidades de 24 horas. Está pensando, esto es cuando viajas, es de día. Si hacemos esto un día más, porque hemos estado huyendo durante bastante tiempo, van a morir. El punto de vista tradicional, no quiero que te vayas pensando que no hay nada en el punto de vista tradicional porque tienes la pequeña posibilidad de la vocal. La vocal es masorética, es medieval. También tienes algunas otras consideraciones. ¿Qué pasa con el material? Voy a tratar de argumentar en las próximas 2 semanas, mi punto de vista personal es que Génesis no tiene nada que ver con la ciencia en absoluto. Las preguntas que hacemos, las cosas que nos preocupan, ni siquiera habrían aparecido en la mente de un antiguo israelita. Génesis se trata realmente de mensajes teológicos. Les voy a mostrar algunos detalles muy específicos. Porque hay cosas en Génesis que son bofetadas directas a ciertas ideas en el mundo antiguo asociadas con otras deidades. Ellos afirmaban que su Dios o dioses, eran los creadores. Y hay cositas en el texto que dicen, para nada. Se equivocan. Están muy equivocados. No tienen posibilidad de tener razón. Es un mensaje teológico. No son darwinistas. No son post-darwinistas. No saben nada acerca de las preguntas que están en nuestras mentes. Y me encanta señalar esto a las personas que critican a Génesis o los orígenes diciendo, Génesis es científicamente incorrecto y esto y aquello. Mi primera pregunta es, ¿por qué criticarías a la Biblia, Génesis, por no ser algo que nunca tuvo la intención de ser? ¿Puedes explicarme eso? ¿Puedes explicar por qué eso es del todo coherente? Eso es como yo criticando a mi hijo por no ser una hija. Nunca fue intencionado. Esto es lo que es. Él no es eso. Estás criticando a la Biblia por no ser algo que no es y que no se suponía que fuera. Si puede defender ese argumento, entonces podemos tener una discusión. Porque si no puedes, entonces tu argumento es totalmente inútil. Veámoslo desde otro ángulo. Aceptémoslo por lo que es, porque lo que realmente está diciendo es que hubo un evento de creación.
Dios es el responsable, el Dios de la Biblia. ¿Puede la ciencia desmentir eso? Puedes odiarlo todo lo que quieras, pero no hay forma de vencerlo empíricamente. Y la mayoría de los ateos con experiencia también entienden eso. Te van a discutir por otra cosa. Y suele ser la naturaleza del libro. Pero en realidad lo disfruto porque quiero que justifiques la estupidez de tu afirmación. Y no digo eso, pero eso es lo que busco. Eso es lo que quiero de ti. Justifica la estupidez de la pregunta que me acabas de hacer y luego podemos hablar. Sin embargo, si vuelves a la vista tradicional, esto es algo de lo que me di cuenta, me tomó un tiempo, fue realmente cuando aprendí hebreo que aprendí, vaya, tenemos algo más aquí. Hay una posibilidad, y esa es Isaías 40:21. Esta sería la forma en que creo que podrías defender el punto de vista tradicional. Dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? Noten la frase, desde el principio. ¿Adivinen qué? No hay un artículo definido antes de principio, como en Génesis 1. Y miras el versículo e intuitivamente sabemos que Isaías está hablando de Génesis 1. ¿No es así? ¿Habría algún otro principio en la mente de Isaías además del de Génesis 1? Realmente no puedo pensar en ningún otro principio que Isaías tuviera en mente. Entonces, es posible argumentar que a pesar de la sintaxis, a pesar de la gramática, Isaías vio a Génesis 1 como el comienzo. Es posible. También se podría decir que está mirando Génesis 1:1 y pensando en ello de la forma en que lo haría la sintaxis hebrea, toda la serie de eventos. Hay ambigüedad. Mi propia opinión es que no se admite con la mayor facilidad, pero es posible. Pero necesitas que Isaías 40 venga y te ayude. Y tenemos unos minutos. Con gusto responderé cualquier pregunta, pero permítanme preparar el resto de las semanas diciendo esto. Si miran Génesis, lo único que quería que entendieran es por qué tipos como Bruce Waltke, porque los eruditos hebreos pueden decir, ¿a quién le importan los días? ¿A quién le importan las secuencias de tiempo? ¿A quién le importan los largos eones y los millones de años? Por eso no les importa. Porque si tienes tiempo indefinido en los dos primeros versículos. Regresemos. Si tienes un tiempo indefinido, y la creación realmente solo comienza en el versículo 3, y el escritor presupone que había cosas allí, le daremos crédito a Dios por ello, pero no tenemos una secuencia de tiempo antes del versículo 3. Podrías argumentar muy fácilmente, seguro, una vez que comienza la creación, una vez que comienza el versículo 3, tienes 6 días de 24 horas, tienes un día de reposo. Pero tienes eones de tiempo antes de eso porque ya había algo allí. Por eso no les importa. Es muy fácil montar esa defensa y dejarlo así. Y muchos eruditos del Antiguo Testamento lo hacen. Quería que se dieran cuenta de por qué piensan así. Y yo también, porque lo mencionaré en las próximas 3 semanas, es de gran valor señalar a las personas exactamente lo que dice el texto y pedirles que defiendan su idea, y dejen que la Biblia sea lo que es. Se trata de quién es Dios, y quién es el Creador. No significa que dice algo malo en estas otras áreas. Dax mencionó un ejemplo, fue hace una semana, sobre los humores y algunas cosas más. Te mostraré algunos ejemplos. El que mencionaste es la noción de que la semilla de nuestras emociones, nuestro intelecto y nuestra voluntad son nuestros intestinos, según la Biblia. Que no es. De hecho, ni siquiera lo verás. No existe una palabra hebrea para cerebro en el Antiguo Testamento.
No saben nada sobre la ciencia del cerebro en absoluto. Sabían por experiencia que cuando estaban nerviosos, podían sentirlo. Sabemos que hay una razón para eso porque está conectado con todo lo demás debido a esto que llamamos sistema nervioso. Lo sabemos, ellos no, pero podían experimentarlo. Ellos no piensan así. Para ellos, señales corporales están en tu intestino. Todos ustedes saben de lo que estoy hablando. Así que eso es algo muy natural de suponer. Es completamente precientífico. Es una presunción. La cuestión es, ¿la presunción de alguien todavía puede ser muy útil para comunicar cosas que son absolutamente ciertas? Incluso si la presunción es defectuosa, realmente tiene algo que ver con las afirmaciones de verdad. Y les voy a sugerir que no. No quiero adelantarme con ninguna ilustración, pero hay cosas sobre Génesis que están en ese territorio. Y creo que es muy útil para insistirle a la gente, si quieren meterse con eso, si quieren atacar mi Biblia, deben comenzar por dejar que sea lo que es. No saques a tu hombre de paja. No me digas lo que crees que es, y luego la ataques cuando no lo es. Porque no es difícil destruir eso. ¿Tenemos alguna pregunta? Adelante. ¿Estás pensando en Isaías 40, versículo 18? Es en ese mismo pasaje en el que estábamos. Creo que es el 45. Porque así dice el Señor que creó los cielos, Él es Dios, que formó la tierra y la hizo. Aquí tienes de nuevo, tienes bara y otras palabras, hechas y formadas son sinónimos. Él la estableció. Él no la creó vacía. Eso es bohu, esa es la segunda de las dos cosas en Génesis 1. Ahora la tierra era tohu vabohu, sin forma y vacía. Y aquí tenemos la declaración, Dios no lo creó bohu. De hecho, no creo que eso sea contradictorio debido a lo que sigue. Podemos repasar eso en otra semana. Pero la declaración aquí es, Él no la creó con la intención de que permaneciera deshabitada. Entonces comenzó de esa manera porque antes de tener gente, está deshabitado. Solo hay que pensarle un poquito. Tiene que estar vacío porque no hay gente. Esa es la forma en que funciona. Así que no creo que haya una contradicción en absoluto, pero a menudo se hace referencia a eso. ¿Nadie más? Qué emocionante ronda de preguntas fue esa. Dax. Eso es completamente posible. Permítanme explicar por qué ese impulso está ahí. Si leen en Génesis 2:4, estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Si has leído Génesis, sabes que esa frase, estas son las generaciones de, aparece como 25 veces. Simplemente ocurre por todas partes porque Génesis se trata de comienzos. Entonces tienes las generaciones de este tipo, y esta familia, y tal y tal. Esta frase te lleva a través de todo el libro. Divide el libro en generaciones. Una frase como esa falta en la mente de algunos para el capítulo 1. Y por eso algunas personas toman 1, versículo 1, como el título del libro. Les da cierre literario, patrón literario y consistencia. Gramaticalmente, es ciertamente posible.
No creo que sea necesario, pero es posible dejarlo solo. Y eso es un título. Y luego el versículo 2 establece el versículo 3. Así que esa sería una alternativa a la perspectiva de la sintaxis hebrea, la de título. Describe las condiciones que existen antes de que Dios se ponga a trabajar en el versículo 3. Verás eso. ¿Alguien más? Adelante. Hay secciones poéticas en estos capítulos. Date cuenta de que cuando hablas de poesía con respecto al inglés, ¿en qué rima la poesía inglesa? Sonido. Piensa en una canción. Las palabras suenan igual. Tocas estas correspondencias en el sonido. La poesía hebrea no funciona así. La poesía hebrea rima en el pensamiento. Si miras Salmos o Proverbios, está la línea 1, la línea 2 le hace eco, o la contradice, pero dice lo mismo. La línea 1 expresa un pensamiento. La línea 2 expresa ese mismo pensamiento de una manera diferente. Tienes mucho de eso en secciones que no son de poesía como Génesis. No son solo Salmos y Proverbios. La otra cosa que tienes es que tienes estructuras literarias realmente grandes. El más famoso en Génesis 1 al 11 es el capítulo 11, la Torre de Babel. De hecho es comercial para la revista Bible Study. Hay un artículo, y yo no lo escribí, hay un artículo en la revista Bible Study sobre exactamente eso para el capítulo 11. Todo el capítulo hace una serie de puntos, y luego hay un punto medio, y luego todo lo que le sigue hace eco de las 10 u 11 cosas anteriores. Eso es deliberado. Hay un montón de arte literario que está ahí. Y no debemos tomar eso y suponer que significa que no creyeron el contenido. Mucha gente dice, es poesía, realmente no se puede sacar teología de la poesía. Pues gracias por descartar casi el 90% de lo que sabemos sobre el antiguo cercano Oriente en su literatura, porque de eso trata. Simplemente están expresando lo que piensan de cierta manera. No es que porque sea poesía, no sea real para ellos. Es muy real para ellos. Simplemente no es prosa. Están haciendo algo un poco más elegante. Tienes mucho de eso en Génesis. ¿Alguien más? Obtendrás algo de eso. No es terriblemente pronunciado. Estoy tratando de pensar en otra cosa que no sea Génesis. Hay poesía propiamente dicha, paralelismo. Y luego están las cosas llamadas que vagamente llamaríamos características literarias, técnicas literarias. Tienes eso prácticamente en todas partes, incluso en prosa. Las formas estrictas de paralelismo son irregulares, pero tienes una estructura deliberada de lo que sucede prácticamente en todas partes de la Biblia hebrea. Es arte literario. No es aleatorio. Solía decirles a mis alumnos cuando hablábamos sobre la edición de la Biblia. La Biblia tiene muchas marcas de trabajo editorial, más de una mano. Y eso los asustaba hasta que les daba la ilustración de la grapadora santa. No creo en la santa grapadora. Si se preguntan, ¿qué es la grapadora santa? Pues imagínate como uno de los seguidores del profeta Ezequiel o Isaías. Elige cualquier profeta que te guste. Y eres uno de sus seguidores. ¿Qué haces todos los días? Te levantas, y si es Ezequiel, lo primero que te preguntas es si va a hacer algo raro hoy. ¿Usará ropa hoy o no? Entonces, si estás con alguien normal, probablemente te preguntes, ¿va a salir a predicar hoy? Así que sales, vas a escuchar la predicación de Isaías y dices, ese fue un muy buen sermón, lo anotas. Tal vez estés escribiendo algo, tal vez lo aprendes de memoria, quizá lo escribas cuando regreses a casa. Pero eventualmente, mucho de lo que predica este tipo lo escribe él mismo, o alguien más. Se llama, la escuela de los profetas, es el término del Antiguo Testamento. Produjeron las Escrituras.
Digamos que Isaías estira la pata. ¿Ahora qué haces? El maestro está muerto, ¿qué hacemos? Esto es lo que hacemos. Reúne todas tus notas, todo lo que escribiste, todos los sermones, tenemos que recopilarlo porque sabemos que es de Dios. Tenemos que guardarlo para la posteridad. Así que todos traen sus notas. ¿Y ahora qué hace el líder? Póngalos en una pila aquí mismo. Tengo todos los pergaminos aquí o lo que sea en una pila. Los acomoda, se asegura de que los lados estén parejos y dice, ¿alguien tiene una engrapadora? Es ridículo. ¿Sabes lo que dice? ¿Hay un buen escritor por aquí? Tenemos un buen editor. Porque tiene que tener sentido cuando esté acabado. Tenemos que convertirlo en un libro. Sigue siendo su material, pero tenemos que convertirlo en algo hermoso, coherente y legible porque nos importa. No vamos simplemente a agrapar y decir, agréguenlo a la pila, pónganlo en el arca de la alianza, ahí quedaría bien. Así no es como se hacen los libros. Nunca es así como se hacen los libros. Eso es parte del proceso de inspiración. Si crees que Dios estuvo en el proceso, ¿por qué es tan devastador tener más de una mano? ¿Acaso no puede Dios controlar a más de una persona a la vez? Por supuesto que puede. Así es como se hacen los libros. El mundo antiguo no es diferente. Y si esta fuera la clase del Antiguo Testamento, veríamos algunos ejemplos. Me encanta la historia de la grabadora santa. Adelante. Diría que ambas son posibles, pero la traducción de «cuando» es más defendible, gramaticalmente. Eso tiene más peso cuando se trata de gramática y sintaxis. Todavía podrías, y la gente lo hace. Aún podría traducir el texto de la manera tradicional, y luego a través del arte y la ciencia de la exégesis, hacer que diga algo que estaría más en línea con el segundo punto de vista. Todavía puedes hacer eso. No depende de la traducción. Pero creo que uno es más defendible en términos de gramática y sintaxis. Pero no diría que el otro está equivocado o imposiblemente equivocado porque no es posible, porque hay suficiente ambigüedad donde no puedo, personalmente no puedo, decir eso. Entiendo cuando la gente lo hace, porque son muy celosos de las reglas de la gramática allí. Pero creo que eso es un poco demasiado categórico, aunque yo mismo estoy con el segundo. ¿Alguien más? Creo que es solo una cuestión de historia y tiempo. Tomemos la King James. La King James es una muy buena traducción. De ninguna manera es perfecta. Puedo decir esto porque he leído literalmente cada sílaba de la traducción, comparándola con el hebreo, porque de ahí quería que se hiciera. Ese fue uno de mis trabajos hace un par de años, y lo disfruté porque sentí que le debía algo a la King James. Crecí con esa. Y es una muy buena traducción. Pero se puede decir que hay niveles desiguales de habilidad en un traductor donde algunos simplemente aprecian el contenido que otros no, incluso dentro de una traducción, porque la King James fue una traducción del comité. Entonces cuando salió diciendo, en el principio, no creo que sea una declaración cosmológica situada en la historia de la ciencia por lo que estaba sucediendo en ese momento. No creo que estén pensando en eso. Creo que lo están haciendo lo mejor que pueden.
Y lógicamente, en su mente, están pensando que otro comienzo sería. Y tiene más sentido de esta manera. Les doy el beneficio de la duda. Pero una vez que se canoniza como una traducción, se convierte en algo que realmente duda en cambiar. Puedes cambiar otras 1000 cosas en Génesis, pero como ese versículo todos lo conocen, así que no queremos moverle a ese. Los traductores hacen, y odio esta palabra en este contexto, pero hacen compromisos como ese. Así que creo que es solo el resultado de la familiaridad y en ese caso, un deseo real de coherencia. Algunas de las traducciones más nuevas, como la NRSV, están perdiendo esa predilección por preservar eso, alejándose un poco de eso. Adelante. Buena pregunta. Es realmente difícil saber qué está pensando un traductor determinado. Vayamos a Génesis 1. Si alguien sabe griego, no tenemos un artículo definido allí. Para ser realmente estricto, dirías, en principio, o idiomáticamente, para empezar. También, cuando Dios hizo los cielos y la tierra. Inicialmente, sería una buena palabra. Inicialmente Dios creó. Pero de nuevo, eso deja un pensamiento incompleto. Se siente como si estuviera conduciendo a algo en vez de ser un punto definido en el tiempo. Y en el caso de la Septuaginta, no tienen el artículo. Pero a veces con el traductor de la Septuaginta, no sabe si no sabe muy bien el hebreo. No sabe si dice, hoy tengo ganas de parafrasear un poco. Y es desigual. No lo hace una sola persona, está en todos los ámbitos. Y hay algunas cosas que simplemente son completamente inexplicables. Te daré un ejemplo. Isaías 9:6, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ninguno de ellos está en la Septuaginta. Ahí dice, será llamado el mensajero del gran consejo. Me encanta ese verso. Aquellos de ustedes que me conocen saben que amo ese verso. Pero no sé si está mirando un texto hebreo diferente con el que está trabajando, o si es algo que se le pasó desapercibido. O es altamente interpretativo, o tiene un texto diferente. Es difícil de saber. Hay formas mecánicas de tratar de encontrar posibilidades y clasificar las probabilidades, pero es difícil saberlo. Dax. Creo que debemos darnos cuenta de que el estudio de la Biblia en realidad no es leer la Biblia. El estudio de la Biblia requiere trabajo. Requiere pensar en el texto. Y mucho de lo que me viste hacer esta noche, podrías hacerlo con español si haces las preguntas correctas. Si comparas las traducciones, pues te lo vas a topar. Si te encuentras con la Torá JPS, vas a leer, cuando Dios comenzó a crear. ¿Qué diablos están pensando? ¿Es eso posible? Es una traducción real, pues se publicó. Es una editorial real. No es como algo en Internet. Y son judíos. Deberían saber un poco de lo que están haciendo. Comparas las traducciones y realmente no hay sustituto para pensar en lo que estás leyendo. Pensando en ello, gastando en tiempo real. Y voy a usar la palabra con C, leyéndola críticamente. El hecho de que hagas una pregunta sobre el texto no significa que Dios esté ofendido. No necesitas arrepentirte por eso. Dios espera que uses el poder del cerebro que te ha dado para pensar en lo que ha dispensado, lo que providencialmente ha preservado para que lo leas. Es como los de Berea. No se trata solo de leer, se trata de pensar, detenerse y pensar de verdad.
Y si tienes buenas herramientas para comparar cosas, puede recorrer un largo camino si está dispuesto a dedicar tiempo y exponerte a diferentes fuentes, diferentes pensadores, diferentes predicadores que simplemente te estimulan a pensar. Es un proceso de nunca acabar. Para mí, es una fascinación infinita. Mi esposa puede atestiguar el hecho de que prácticamente ve la parte de atrás de mi cabeza la mayor parte del tiempo cuando estoy en casa. Y normalmente estoy haciendo algo relacionado con esto porque es simplemente una fascinación sin fin. Entrar en los idiomas y eso. No es todo en lo que te ayuda, pero el conjunto de preguntas que tienes se vuelve diferente porque estás prestando atención a cosas diferentes. Una de las mejores cosas, acabo con este consejo. Usa un interlineal. Recomendaría aprender el alfabeto y usar el lineal interno por una sola razón, te ralentiza. Te obliga a leer despacio. Debido a que somos lectores a primera vista en español, simplemente revisamos el contenido. Simplemente lo leemos y nos perdemos mucho del contenido importante. Si reduces la velocidad, encontrarás maravillas.